Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Ricardo Andrés Medina Puentes y les doy la bienvenida al curso de Seguridad Informática. Les estaré presentando una serie de clips donde vamos a estar analizando de fondo el contenido del curso, siendo esta primera entrega la correspondiente a la fase de desarrollo o corte 1, donde vamos a estar analizando la introducción a la seguridad informática y los aspectos relevantes en la parte de fundamentación. Esta etapa corresponde a la etapa de fundamentación dentro de la ruta metodológica que se va a ir construyendo a lo largo del curso a través de los diferentes cortes a partir del logro de cada uno de los objetivos o resultados del aprendizaje que vamos a ir revisando en cada una de las etapas o cortes. Al final del curso o de este primer corte en particular esperamos el siguiente resultado del aprendizaje: reconocer las amenazas y vulnerabilidades comunes en los sistemas y redes informáticos de la organización, así como las herramientas de mitigación para estos, a través de toda la fundamentación teórica y conceptual que se espera conseguir en este primer corte. Así, en este primer corte vamos a identificar los siguientes elementos fundamentales o conceptos que se van a desarrollar. En primera etapa vamos a analizar los propósitos de la seguridad informática, en esta parte principalmente desde un punto de vista no técnico ni legal, sino a partir del análisis de casos de estudio. Y esos propósitos se fundamentan en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Luego vamos a analizar y a caracterizar las amenazas y tipos de ataques presentes en los sistemas y redes informáticos. Acto seguido vamos a analizar cuál es la relación que existe entre las ciencias de datos y la gestión de empresas en el marco de la seguridad de la información a partir de los grandes volúmenes de datos gestionados desde las empresas y generados desde los usuarios o dispositivos electrónicos. Por último, vamos a analizar el comportamiento de los datos desde un aspecto o un ámbito colectivo hacia un ámbito individual en materia de seguridad de la información, cerrando con una breve síntesis de capítulo. Iniciando con los propósitos de la seguridad informática, se establecen entonces las tres bases fundamentales que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Todos los aspectos relacionados con seguridad informática, ciberseguridad o seguridad de la información buscan salvaguardar estos tres principios desde cualquier punto de vista, siendo estos los principios de los activos principales para las empresas y las organizaciones. Posteriormente se analizan las amenazas y los tipos de ataques, donde aquí se caracterizan principalmente dos tipos de ataques, que son los ataques pasivos y los ataques activos, que se fundamentan adicionalmente sobre las diferentes capas de las infraestructuras de redes y comunicaciones. De manera inicial se van a conceptualizar principalmente las definiciones y fundamentos de las amenazas y tipos de ataques, identificando qué son, cómo funcionan y cómo se pueden implementar. Adicionalmente, vamos a ver cómo estas amenazas, a partir del análisis de casos de estudio, pueden llegar a vulnerar los sistemas de información, cuáles son las consecuencias que estas traen, pero al mismo tiempo cómo estas empresas o las empresas que se van a analizar han podido llegar a establecer planes de mitigación o gestión de riesgos frente a este tipo de ataques al respecto de la información. Y por último, vamos a analizar al respecto de las infraestructuras de datos, cuáles son los tipos de ataques que más han sido recurrentes en los últimos años. Posteriormente, se establece una correlación importantísima entre las ciencias de datos y la gestión de empresas, dado que a partir de los grandes volúmenes de información que se generan diariamente y que circulan a través de Internet, la gestión de empresas juega un papel fundamental en cómo se gestiona, cómo se transmite, cómo se almacena, cómo se presenta la información que se genera desde las diferentes organizaciones. Todo esto en materia de seguridad de la información, tanto así que se debe planear y gestionar los riesgos, así como también se pueden llegar a tomar decisiones basadas en el comportamiento de los datos, a partir principalmente de esos patrones comportamentales que se gestionan desde las empresas y desde los datos. Llevando los datos desde lo colectivo y desde los grandes volúmenes, se analiza entonces cómo estos datos tienen una influencia en su gestión desde lo individual, a partir de la gestión y de la producción de datos desde los dispositivos electrónicos del día a día, así como también toda esta información que se procesa y se genera desde los usuarios o los dispositivos y que de alguna manera tiene una influencia directa en las empresas y en la forma en la que se gestiona esta información, desde el punto de vista que finalmente somos nosotros los usuarios quienes administramos, accedemos, eliminamos o creamos esa información. Y
todas esas etapas de los procesos de los datos son transversales a la seguridad informática, por eso su relevancia en el curso. Asimismo, se analizan filtraciones de datos, dado que principalmente existen brechas de seguridad que se generan a partir precisamente de los usuarios. Aquí se analizan igualmente casos de estudio donde estas filtraciones de datos pueden llegar a vulnerar toda una organización o sistemas de información. Cerrando con dos preguntas problemáticas: ¿dónde estamos y quiénes somos? La primera, a partir del análisis de los datos desde el punto de vista de cómo estos pueden definir las ubicaciones aproximadas de los endpoints o los dispositivos, y por otra parte, a partir de los patrones comportamentales de los dispositivos o de la web, cómo pueden estos definir gustos a partir del análisis de las cookies, del estudio de la web, entre otros aspectos. Y esto tiene una incidencia directa en materia de seguridad de la información, que por supuesto está enmarcado en la gestión de empresas. En síntesis, para esta primera entrega, entonces, se han caracterizado los conceptos de seguridad y amenazas. Se han caracterizado asimismo los tipos de ataques, desde pasivos hasta activos, vulnerando los sistemas de información de una forma silenciosa hasta poder llegar a generar ruido a partir del secuestro de datos, por ejemplo. Acto seguido, se analiza la correlación entre las ciencias de datos y la gestión de empresas en el marco de la seguridad de la información a partir de los grandes volúmenes de datos que se generan desde los usuarios y desde las empresas como tal. Esto en el marco de un mundo hiperconectado, donde todo tiene que ver con todo a partir de la conexión de datos y de los datos que viajan en Internet, se almacenan, se presentan y a los cuales tenemos acceso, pero también tienen acceso los cibercriminales. Por eso la relevancia del estudio de la materia de seguridad informática, en este caso, bajo la óptica de la gestión de empresas. Doy cierre a esta primera entrega, no sin antes darle las gracias por su interés y esperando que sea de su agrado. Muchas gracias.